Tenían una civilización en la Tierra más avanzada que la que existe, y se destruyó a sí misma. No solo se destruyó a sí misma, sino que por poco destruye también todo lo demás. Lo hicieron porque no sabían lidiar con las mismas tecnologías que habían desarrollado. Su evolución tecnológica estaba tan adelantada en relación con su evolución espiritual, que terminaron por hacer de la tecnología su Dios. La gente idolatraba la tecnología, y todo lo que ésta podía traer y crear. Así obtuvieron todo lo que su tecnología desenfrenada trajo consigo, que fue un desastre desenfrenado. Acabaron con su mundo, literalmente. Hola a todos, bienvenidos a este siguiente video de esta serie que hemos venido haciendo con el fin de adentrarnos en la sabiduría que hemos encontrado en este libro en especial, ¿de acuerdo? Realmente esto es una serie de 9 libros, de los cuales hasta el momento he podido profundizar en 3 de ellos. Sin embargo, 3 de ellos han sido lo suficientemente explícitos, textuales y muy exactos con la información. He notado la sabiduría en cada una de sus palabras, lo suficiente como para que me hagan compartirla con ustedes, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la intención detrás de todo esto? Sencillamente compartir esta información con la máxima cantidad de personas posibles, que llegue esta información, que ustedes la compartan, que interioricen la información que hay acá y que todos podamos aprender de esta información, incluyéndome, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar nuevamente. Ya hicimos una parte con el audio que ustedes escucharon, que es parte del libro 3. Vamos a continuar con la lectura y posterior a eso con la reflexión, ¿de acuerdo? Empecemos. Hay quienes dicen que la vida es una escuela, que estamos aquí para aprender unas determinadas lecciones, que una vez graduados podremos continuar con otros objetivos mayores, liberados ya de las cadenas del cuerpo. ¿Eso es cierto? Es otra parte de vuestra mitología basada en la experiencia humana. La vida no es una escuela. ¿No? ¿No estamos aquí para aprender? No. Entonces, ¿por qué estamos aquí? Para recordar y recrear quiénes sois. Os lo he dicho una y otra vez y no me creéis, pero así ha de ser, ya que verdaderamente si no os creáis como quienes sois, no podéis ser. Bueno, me he perdido. Volvamos a lo de la escuela. He escuchado a un maestro tras otro decirnos que la vida es una escuela. Francamente me choca oírte negarlo. La escuela es un lugar a donde uno va si hay algo que uno no sabe y quiere saber. No es un lugar a donde uno va si ya sabe algo y simplemente quiere experimentar su sabiduría. La vida, como la llamáis, es una oportunidad para vosotros de saber experimentalmente lo que ya sabéis conceptualmente. No necesitáis aprender nada al respecto, necesitáis simplemente recordar lo que ya veis, lo que ya sabéis y obrar en consecuencia. Quiero repetir esta parte porque siento que es la parte como más profunda, donde nos explica realmente esta información. Dice, la escuela es un lugar a donde uno va si hay algo que uno no sabe y quiere saber. No es un lugar a donde uno va si ya sabe algo y simplemente quiere experimentar su sabiduría. ¿Por qué? Porque es muy diferente saber experimentalmente que saber conceptualmente. Más adelante vamos a explicarlo en la reflexión acerca de esto. Continuemos. Vamos a saltar a esta parte. Mi divino propósito al dividirme era crear suficientes partes de mí como para poder conocerme a mí mismo experimentalmente. Solo hay una manera en que el creador puede conocerse experimentalmente en cuanto a creador, y es creando. Así di a cada una de las innumerables partes de mí, a todos mis hijos espirituales, el mismo poder de crear que yo poseo en su totalidad. A eso es a lo que se refiere vuestra religión cuando afirma que fuisteis creados a imagen y semejanza de Dios.
Esto no significa, como ha dicho algunos, que nuestros cuerpos físicos sean iguales, aunque Dios puede adoptar cualquier forma física que quiera para un determinado propósito. Significa que nuestra esencia es la misma. Estamos hechos de las mismas sustancias, somos la misma sustancia, con las mismas propiedades y capacidades, incluyendo la capacidad de crear realidad física de un soplo. Mi propósito, al crearos a vosotros, mi descendencia espiritual, era conocerme a mí mismo como siendo Dios. No tenía modo de hacerlo, salvo a través de vosotros. Así, se puede decir, y se ha dicho muchas veces, que mi propósito respecto a vosotros es que vosotros os conozcáis como siendo yo. Esto parece extraordinariamente simple, pero resulta muy complejo, ya que solo hay un modo de conoceros como siendo yo, y es conoceros primero como siendo no yo. Más adelante vamos a explicar esto de una forma un poco más sencilla, ¿de acuerdo? Continuemos. Solo había un modo de que yo motivara a todos mis hijos espirituales a conocerse a sí mismos como partes de mí, y era simplemente diciéndoselo, y eso hice. Pero como puedes ver, no era suficiente para el espíritu conocerse simplemente como siendo Dios o parte de Dios, o hijo de Dios, o heredero del reino, o cualquier mitología que quieras utilizar. Como ya he explicado, conocer algo y experimentarlo son dos cosas distintas. El espíritu anhelaba conocerse experiencialmente, como yo hice. La conciencia conceptual no era suficiente para vosotros. Así ideé un plan. Es la idea más extraordinaria de todo el universo y también la colaboración más espectacular. Digo colaboración porque todos vosotros estáis en esto conmigo. Con este plan, vosotros en cuanto espíritu puro entráis en el universo físico recién creado, y ello porque lo físico es la única manera de conocer experimentalmente lo que se conoce conceptualmente. Esta es, en efecto, la razón por la que he creado el cosmos físico, para empezar, así como el sistema de relatividad que lo gobierna y toda la creación. Una vez en el universo físico, vosotros, mis hijos espirituales, podéis experimentar lo que sabéis de vosotros mismos, pero primero habéis de pasar por conocer lo contrario. Para explicarlo de una manera sencilla, no podéis conoceros a vosotros mismos en vuestra grandeza a menos que y hasta que seáis conscientes de vuestra pequeñez. No podéis experimentar lo que vosotros llamáis importante a menos que también paséis por conocer lo insignificante. Llevado a sus últimas consecuencias lógicas, no podéis experimentaros a vosotros mismos como lo que sois hasta que os hayáis enfrentado a lo que no sois. Este es el propósito de la teoría de la relatividad y de toda la vida física. Por eso es por lo que no sois tal como vosotros os habéis definido. Ahora bien, en el caso del conocimiento último, en el caso del conocimiento de vosotros mismos como siendo el creador, no podéis experimentar vuestro propio yo como creador a menos que y hasta que creéis. Y no podéis crearos a vosotros mismos en tanto no os descreéis a vosotros mismos. En cierto sentido, tenéis primero que no ser con el fin de ser. Ok, esto que he leído ha estado bastante denso, para ser totalmente honesto. Y cuando digo bastante denso es que probablemente para muchas personas, incluyéndome, ha sido un poco difícil de digerir esta información. Pero vamos a explicarlo en una forma sencilla. Vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo por explicar esta información de la manera más sencilla que podamos. Para empezar, hay quienes dicen que la vida es una escuela, que estamos aquí para aprender unas determinadas lecciones. Y Dios dice que la vida no es una escuela, que en absoluto es una escuela. Porque nosotros ya sabemos todo eso conceptualmente. Lo único que necesitamos es experimentarlo, es decir, que vinimos acá a experimentarlo.
Expliquemos esto de manera más sencilla. ¿Qué pasa si de pronto tú te pones a leer libros sobre cómo jugar fútbol? Cómo se da un pase, cómo se arma el equipo, cómo se ataja un penalti, cómo se golpea el balón, cómo cobrar un tiro libre, cómo se le dan diferentes efectos al balón, el efecto Magnus, cómo la fuerza opuesta del viento genera una rotación en el balón, que genera una fuerza contrarrotatoria y que a su vez empuja el balón en la dirección opuesta a la cual es girado. Todo esto es conceptual, ¿cierto? Ahora bien, ¿qué pasa si tienes esta información pero nunca juegas fútbol? ¿Cómo puedes realmente saber que tú sabes jugar fútbol? Y puede alguien que te diga, eres un experto en fútbol cuando has leído todo, pero nunca lo has jugado. ¿Cómo puedes experimentar eso? Lo sabes conceptualmente, pero no lo conoces experiencialmente. Entonces ahí es donde entra en juego lo que nos está explicando el libro. Todos los conocimientos los tenemos internamente dentro de nosotros a nivel conceptual. Lo que nos falta es experimentarlo. Eso es lo que nos trata de decir la conciencia infinita, que para eso estamos acá, no para aprender, sino para experimentar eso que ya sabemos. Otro ejemplo, dame otro ejemplo. Listo, de acuerdo. Supongamos que llega un maestro y te dice que tú eres valiente, que tú eres fuerte y valiente, que tú eres quizás la persona más valiente de todo el universo. Pero tú nunca has tenido la posibilidad de experimentar una situación en la cual puedas demostrar tu valentía y tampoco conoces qué es la debilidad. Simplemente estás en un lugar alejado de todo el mundo, en un lugar donde solo estás tú y tu maestro te dice, tú eres valiente. Pero no hay nadie más, aparte del maestro y tú. Entonces conceptualmente sabes qué es la valentía, te dice que es enfrentarse a situaciones difíciles, te dice que es superarlas, te dice que es vencer esas situaciones, te dice que es no sentir miedo, superar el miedo, enfrentar las adversidades, lograr cada vez más superarte a ti mismo. Entonces te dice que eres valiente y que eres fuerte. Pero ¿cómo contrastas eso si nunca has conocido a alguien débil? ¿Cómo puedes experimentar que eres luz si nunca has experimentado la oscuridad? ¿Cómo puedes experimentar que eres alto si nunca has conocido una persona baja? ¿Cómo puedes experimentar y sentir que eres bueno si nunca has conocido una persona mala? ¿Cómo puedes experimentar y sentir en tu interior que eres grande cuando no has conocido nada pequeño? Entonces, esto es a lo que se refiere el término conceptual al término experimental. Es decir, una cosa es conocer toda esa información que ya la tenemos a nivel experimental, está en nuestro interior, lo único que necesitamos es recrearla. Adicional a eso necesitamos la polaridad opuesta. La luz necesita la oscuridad para poder existir. El calor necesita del frío. Para poder saber que hay algo caliente, necesitas saber que hay algo frío. De lo contrario, ¿cómo podrías saber que algo está frío? Si todo es frío, todo es frío, no hay forma de que puedas saber que es frío, porque es lo único que existe. Entonces necesitas su polaridad, su dualidad. Ok, continuemos. A ver si podemos dar entendimiento a estas palabras de alguna forma. Lo siguiente que leímos fue:
Mi divino propósito al dividirme era crear suficientes partes de mí como para poder conocerme a mí mismo experimentalmente. Solo hay una manera en que el creador puede conocerse experiencialmente en cuanto a creador, y es creando. Así que di a cada una de las innumerables partes de mí, a todos mis hijos espirituales, el mismo poder de crear que yo poseo en su totalidad. Es decir, la fuente universal, el todo, la conciencia infinita, se dividió en miles y millones de individualidades que somos nosotros. Pero nosotros somos parte de esa fuente, es decir, estamos hechos de las mismas sustancias, como dice por aquí. Estamos hechos de la misma sustancia, somos la misma sustancia con las mismas propiedades y capacidades, incluyendo la capacidad de crear realidad física de un soplo. Es decir, nos está diciendo la conciencia infinita que nosotros somos dioses. ¿Por qué? Porque venimos de Dios, es decir, que tenemos las mismas capacidades que tiene Dios. Entonces decir yo soy Dios no sería soberbia. Tú puedes decir yo soy Dios porque provienes de la fuente. Es decir, si tú tomas una gota del mar, coges un gotero y tomas una gota, una muestra, ¿acaso esa gota no tiene las mismas sustancias, las mismas partículas y la misma esencia que tiene el mar? Por más pequeña que se vea, es el mar en sí mismo. Es la misma fuente, solamente que está minimizada en una porción mucho más pequeña, de alguna forma, pero tiene las mismas capacidades que tiene el mar como tal, porque proviene de allí. Entonces eso es básicamente lo que nos intenta transmitir el libro, que tenemos los mismos componentes, las mismas capacidades, y eso ya nos lo mostró nuestro gran maestro que llegó a la Tierra, ¿de acuerdo? Nos mostró la capacidad de crear cosas de un soplo. Él lo hizo y nos demostró que como un humano, como nosotros, encarnó en un cuerpo físico o humano como el que tenemos nosotros y demostró la conciencia del todo en un cuerpo humano, diciéndonos que nosotros también podíamos hacer eso y cosas mayores. Si de alguna forma encarnamos y nos alineamos con esa conciencia infinita. Continuemos. Vamos a ver experimentalmente. Y vamos por acá. No podéis experimentaros a vosotros mismos como lo que sois hasta que os hayáis enfrentado a lo que no sois. La única forma de saber quiénes somos es experimentando lo que no somos. Es decir, ¿cómo sabes que eres luz? Lo que te ponía el ejemplo ahorita. Si nunca jamás has experimentado la oscuridad, ¿de qué te sirve que te digan eres luz? Y tú te quedas con eso, ok, pero ¿y qué es eso? ¿Eres luz? Oh, ok, pero si yo no conozco qué es la oscuridad, ¿de qué me sirve saber que soy luz? O sea, no te va a servir de nada, ¿cierto? No lo vas a sentir experimentalmente. Entonces necesitas ponerte en la polaridad de oscuridad para que puedas reconocerte como lo que eres, luz. Tengo que ponerte en la oscuridad para que te reconozcas a sí mismo como luz. Ok, si tú eres calor, tengo que ponerte experimentalmente en el frío para que justo allí te experimentes como lo que verdaderamente eres, calor. Si eres un ser muy alto, tengo que ponerte en un lugar con seres pequeños para que puedas experimentarte a ti mismo. Es decir, te tengo que volver pequeño para que puedas experimentarte a ti mismo como alto, como grande. Te tengo que poner en su polaridad opuesta para que tú mismo te reconozcas y llegues a tu misma esencia y reconozcas que eres un ser alto. Entonces, en esta ley de polaridad es necesario que exista el opuesto, el contraste o esa relatividad para reconocernos a nosotros mismos como lo que verdaderamente somos. Espero todo esto haya tenido algún sentido para ti. He tratado de buscar la forma y el lenguaje más sencillo que he podido para tratar de explicártelo de alguna forma. Pero lo que queremos compartir con esto es que
esta inteligencia infinita nos creó como parte de su esencia, es decir, esa inteligencia infinita se fragmentó en miles y millones y millones y millones y millones de partes, que esto hace mucho sentido con la teoría del Big Bang, ese momento de explosión, y es cuando esta conciencia decide dividirse en millones de partes individuales para experimentarse a sí misma, para conocerse a sí misma por medio de la experiencia. Y además de esto, se creó lo que es la polaridad, la dualidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo sabes que eres bueno si nunca has sido malo? Si todo es bueno donde habitas, todo es bueno, ¿cómo saber qué es lo malo si nunca jamás lo has experimentado? ¿Cómo saber que eres luz si nunca jamás has experimentado la oscuridad? Entonces es allí cuando nace la dualidad. Y de la dualidad vamos a volver a la unidad, porque si tú miras, el calor y el frío es lo mismo. Imagínate que esta es una regla, un termómetro que mide la temperatura, y justo aquí en el centro está los 0 grados. Acá hay 10 y acá hay menos 10. Si tú miras esto ¿cómo se llama? Temperatura. Es una sola cosa, ¿verdad? Sin embargo, tú la divides en caliente o en frío, o en frío o en caliente. Tú la divides, tú le creas una polaridad. ¿Por qué? Para que esta calor sepa que es calor, necesita el frío, y para que este frío sepa que es frío, necesita el calor. Es decir, necesitamos la polaridad, la dualidad para poder experimentar el opuesto. Si acá hay un ser que es calor, la única forma en que se reconozca como que es calor es poniéndolo en el frío. La única forma de que un ser experimente que es bueno, que él es bueno, que no existe realmente lo bueno y lo malo, es un término subjetivo, pero digamos que él se considera, para que él se considere como una persona buena, necesitamos ponerlo en su opuesto. Una vez que lo ubicamos en su opuesto, él se autorreconoce como un ser que es bueno, no es negativo. Entonces se reconoce a sí mismo como lo que verdaderamente es. Pero entre esto bueno y esto malo realmente es una sola cosa. Todo pertenece a él, todo está sumergido dentro de la fuente, todo, porque el todo lo incorpora todo cuanto existe. Hemos tratado de explicar este término, probablemente es un tema un poco confuso para muchos, pero lo que queremos decir es, número uno, la fuente, la unidad, la inteligencia infinita se dividió en miles y millones de partes en el universo para experimentarse a sí mismo, porque no podía conocerse a sí mismo de manera conceptual, solamente se conocía a sí mismo de manera conceptual. Es el ejemplo que ya les hemos puesto. La única forma de poderlo hacer era mediante nosotros como sus hijos y poder verse de manera dual, es decir, ver al otro y saber que es nosotros mismos, somos nosotros mismos, es él mismo, porque todos pertenecemos a la fuente. Es como goticas de agua que cada una se ve diferente, pero en realidad son del mismo mar. Es igual, es exactamente igual. Es como los dedos de la mano, que cada uno se ve diferente, se percibe diferente, tiene características diferentes, supuestamente gustos diferentes, pero en realidad pertenecen a la misma mano, a la misma fuente. Entonces cada una de estas unidades pertenece a la misma fuente, tiene el mismo origen. Sin embargo, cada una se percibe de manera individual, pero si te das cuenta, vienen de la misma fuente, el mismo origen. Eso por un lado, la división de la conciencia infinita. Nosotros somos parte de esa conciencia infinita, por lo tanto no es soberbio, no es egoísta y en absoluto es incoherente de decir yo soy Dios. ¿Por qué? Porque provengo de la fuente. Tú lo puedes decir y manifestarlo. Eso es reconocer a la divinidad dentro de ti. Yo soy Dios. Dios está dentro de mí. Entonces eso es reconocerte y unirte en un solo con la unidad. Porque de acuerdo a la ley del uno, solo existe uno. Y ese uno es el todo. Ahora bien, eso por un lado. Por el otro lado, la idea de la dualidad, de la única forma en que puedas experimentar algo, conocer quién realmente eres, es viviendo su opuesto.
La única forma de experimentar que eres rico es experimentando la escasez, la pobreza. Entonces es la única forma, porque si solo existe riqueza, no hay forma en que puedas experimentar qué es ser rico, qué es ser abundante y próspero. La única forma es poniéndote en el lado opuesto de la dualidad, en la escasez y en la pobreza, para que tú ahí te autorreconozcas como un ser abundante y próspero. Entonces allí nace la necesidad de la dualidad. En este planeta, en nuestro hogar, es necesaria la dualidad para que por medio de la dualidad lleguemos a la unidad, al uno, al todo, a la fuente universal, a la conciencia infinita, a Dios. Espero todo esto haya tenido de alguna forma algún sentido para ti. Espero me dejes en tus comentarios tu opinión al respecto. Espero que me compartas esta información. Espero que la compartas con quien tú consideres que le puede servir. Y espero de alguna forma hayamos podido aclarar esta información acerca de lo que nos cuenta el libro, ¿de acuerdo? Nos veremos en un siguiente video y chao, chao.